Inicio, porque esta jornada es como larga. ¿Listo? ¿Iniciamos? Sí, doctor. Bueno, muy buenas tardes a todos. Espero que estén muy bien. Espero que sus familias, al igual que ustedes, estén muy bien de salud. Les pido disculpas por todos los cambios que han habido, por lo de las rotaciones, pero en realidad fue una sorpresa ayer que eh, quitaron las rotaciones asistenciales, pero en realidad estamos enfrentando el pico de la pandemia. Yo que coordino el área de consulta de urgencias en el Hospital San Juan de Dios, ya el área de consulta que se supone que era un área no COVID, es un área COVID. Entonces, en realidad estamos en una situación muy crítica en este momento, donde muchachos, por favor, empecemos a cuidarnos y a cuidar nuestras familias, porque esto va en serio. Esta mañana hospitalizamos 9 COVID, aparte de los pacientes que ya teníamos, aparte de esos 22 que ya teníamos, y están en ventilación mecánica 15. Entonces, pongámosle mucha seriedad a esto, porque en realidad es preocupante. Yo que estoy ahí como en el campo de batalla, esto es muy, 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 muy importante. Pero bueno, empecemos. Examen físico del sistema cardiorrespiratorio. El examen físico es un complemento a la historia clínica, no deja de tener importancia en la parte de la anamnesis, pero recuerden lo que les mencioné la vez pasada, que la anamnesis hace parte de aproximadamente el 60% del diagnóstico, 50% de diagnóstico. Entonces, eh, vamos a empezar. Tenemos que ir conociendo problemas técnicos. Bueno, tenemos que ir conociendo topográficamente cómo vamos a describir las lesiones en el examen físico. Entonces, o los hallazgos que vamos a encontrar en el examen físico. Entonces, hay unas maneras topográficas de describir qué es lo que tenemos. Tenemos varias regiones y varias zonas. Estas regiones van a estar organizadas por unas líneas y estas zonas van a estar delimitadas por ciertas
relaciones anatómicas que en condiciones normales los seres humanos vamos a poder tener. Entonces, vamos a empezar a conocer estas variantes anatómicas que nosotros tenemos. O estas condiciones anatómicas que tenemos en condiciones normales. Entonces, vamos a tener unas líneas. Vamos a tener en cuenta que la línea clavicular es una línea que sigue la clavícula. Vamos a delimitar por partes. Empecemos más bien. Pasa esto, que no me deja avanzar rápido. Ya. Entonces, vamos a tener una línea que se llama la línea medio esternal, que es una línea que, como su nombre lo dice, va desde la región del cuerpo del esternón, de la cabeza del esternón, que es el ángulo de Lewis, y que se extiende en condición vertical hacia el apéndice cifoides. Desde el centro de la horquilla esternal hasta el apéndice cifoides. Esta línea medio esternal nos puede delimitar ciertas relaciones anatómicas. ¿Qué vamos a tener detrás del esternón? Pues vamos a tener los grandes vasos, el mediastino y el corazón. Tenemos las líneas externales, que son líneas que siguen el borde lateral del esternón, que son estas, que vemos delimitadas aquí con el puntero, que nos van a enseñar o nos van a delimitar en ciertas especificaciones clínicas, nos pueden orientar hacia cómo nosotros podemos describir ciertas lesiones o heridas o condiciones clínicas del paciente. Por ejemplo, si estamos hablando con un paciente con una herida por arma blanca, nosotros podemos decir que tiene una herida de 2 centímetros a nivel de línea external derecha, línea external izquierda. Entonces, estas relaciones anatómicas nos sirven para hacer un contexto más topográfico de la clínica del paciente. Están las líneas medioclaviculares, que hacemos una división imaginaria de la línea clavicular horizontal, la dividimos en 3 segmentos, segmento medio, segmento izquierdo y segmento derecho, y simplemente con ellos vamos a trazar un punto medio de la clavícula derecha e izquierda para determinar hacia dónde nos vamos a orientar en el plano vertical y horizontal de nuestros pacientes. Tenemos la línea clavicular, que es como lo que los dice, es una línea que sigue el trayecto horizontal de las clavículas, tanto en la derecha como en la izquierda. Vamos a tener, perdón, la línea clavicular se puede extender más o menos desde el tercer cartílago costal hacia la línea axilar anterior. Es decir, la línea medio clavicular termina donde empieza la axila. Las líneas otras horizontales que tenemos, la línea que se extiende desde el sexto cartílago costal hacia la línea external izquierda es la línea axilar anterior. Entonces tenemos la línea clavicular, tenemos la línea axilar anterior, que es donde termina la clavícula, y nos vamos a extender hacia abajo aproximadamente hasta el sexto espacio intercostal. Esa es la línea axilar anterior en el plano horizontal. Ya en un plano de vista lateral, ahorita lo vamos a ver más adelante, vamos a determinar cómo se puede delimitar la línea de axilar anterior. Bueno, tenemos también los rebordes costales, que son las líneas que se extienden desde el apéndice cifoides, que los tenemos aquí, hasta la línea axilar anterior. Entonces tenemos un reborde costal tanto izquierdo como derecho. Hasta aquí llegaría la región torácica. Inferior al reborde costal estaría el hipocondrio, derecho o izquierdo respectivamente a cada lado. Como les mencionaba ahorita, entonces tenemos la línea axilar anterior, esta sería la región anterior del tórax, esta sería la región posterior, entonces va desde donde termina la clavícula, dirigiéndose hacia abajo, hacia el sexto espacio intercostal, hacemos una línea imaginaria. Dividimos esta línea en el plano posterior del tórax y vamos a encontrar la línea axilar posterior. Y en esta línea medio axilar es un punto de referencia muy importante porque algunos procedimientos quirúrgicos los hacemos en la línea axilar anterior y posterior, como son por ejemplo la toracostomía para la colocación de un tubo de tórax en los pacientes. Aquí vemos entonces la imagen, este es el tórax anterior, aquí termina el externo, la clavícula, perdón, nos dirigimos hacia abajo en una línea vertical hasta el sexto espacio intercostal y esta es la delimitación anatómica de la línea axilar anterior. Tenemos una línea axilar posterior que va exactamente desde el borde de la escápula hasta también el sexto arco costal posterior, y en medio de estas dos creamos una línea imaginaria para determinar cuál sería la línea medio axilar. Todo esto son, como les menciono, orientaciones topográficas para nosotros podemos empezar a delimitar lesiones o a delimitar descripciones en el examen físico. Bueno, vamos, yo les voy, ahorita me acuerdan, al final les mando la diapositiva para no como ahondar mucho en este tema de cuáles son las posiciones de las líneas. Esto es más para que ustedes tengan en cuenta las orientaciones topográficas que vamos a tener. En realidad tiene mucha importancia clínica, pero no vamos a, como a gastar mucho tiempo en esta parte. Vamos a dedicarnos a la otra parte de semiología, que es mucho más compleja y más exacta. Bueno, ¿para qué me sirve esta delimitación topográfica? Cuando examino región anterior y posterior de los pulmones, cuando yo examino la región anterior de los pulmones, puedo explorar los lóbulos superiores y los lóbulos inferiores. Solo se van a ver o solo lo podemos auscultar en el plano posterior. Me explico. Cuando yo ausculto los pulmones de mi paciente, cuando los percuto y cuando les ejecuto la palpación, yo
casi que voy a tener la totalidad del acceso a mis lóbulos superiores. Los lóbulos inferiores se van hacia un plano horizontal que desciende, es decir, los pulmones van de adelante hacia atrás en una dirección oblicua, lo que hace que el lóbulo inferior de mis pulmones, tanto derecho como izquierdo, sea más fácil de auscultar en el plano posterior. Entonces, cuando yo voy a revisar los pulmones, los lóbulos superiores de los pulmones, los reviso en el plano anterior, y cuando voy a examinar los lóbulos posteriores de los pulmones inferiores, que digo, lo miro en el plano posterior. ¿Para qué me sirve esto? Porque es importante saber que cuando yo voy a revisar la parte tanto anterior como posterior del tórax de mi paciente, debo idealmente examinarlo sentado. Siempre la examinación del tórax debe ser sentado, a excepción de que el paciente tenga incapacidad para la sedestación. Si el paciente no se puede sentar, al menos yo tengo que revisar al paciente en forma lateral para siempre revisar tanto el plano anterior como el plano posterior de estos pacientes. Y siempre revisar las regiones laterales, aprovechando cuando el paciente cambie de posición o si desde el inicio lo voy a mirar en posición sedente. Bueno, siempre tenemos que empezar en el examen físico por la inspección. Antes de tocar al paciente, antes de auscultar al paciente, tenemos que mirar cómo está su estado general, si el paciente está caquético, si el paciente presenta otras características clínicas. En el ejemplo que se ve en esta foto, vemos un paciente caquéctico, que es donde es un paciente con un antecedente de un carcinoma broncogénico y una tuberculosis pulmonar. Les doy el diagnóstico como para que se vayan orientando un poquito a cómo son las condiciones clínicas de un paciente asociadas al examen físico que presentan, pero este sería el paciente que tiene una gran pérdida de masa muscular. Ese es el paciente caquético. Algunos pacientes de estos ya están en condiciones terminales o en condiciones paliativas o tienen estado de avanzada enfermedad. También puede ser por una alteración nutricional, pero usualmente están asociados a algunas otras enfermedades. ¿Qué más voy a mirar en la inspección general de mi examen de tórax? La presencia de cianosis, que recuerden que es la coloración azul o violácea de los labios, de las extremidades, especialmente en las áreas distales, pero la piel también se puede poner cianótica o violácea en cualquier parte de su anatomía. Y tenemos que verificar eso en el tórax. Tenemos que mirar la cianosis, si hay cambios o no de acuerdo a los cambios de posición. Por ejemplo, si un paciente tiene un síndrome de derrame pleural, esta cianosis podría empeorar el paciente estando acostado y podría mejorar con el paciente en sedestación. Esto es porque esto limitaría la mecánica ventilatoria estando en posición horizontal. Entonces, tengo que revisar al paciente con cianosis en decúbito lateral si no se puede levantar o en lo ideal es siempre revisar al paciente en sedestación. Bueno, ¿qué más tenemos que inspeccionar en los pacientes? Mirar la presencia o no de nevus, es decir, pues esto es en cara, pero esto se puede presentar en tórax, de si hay o no circulación colateral, si hay vesículas, si hay costras, si hay lesiones tipo herpéticas, si hay lesiones papulares, si hay lesiones vesiculares, si hay cicatrices de cirugías, si hay fístulas por osteomielitis, por lesiones óseas, por actinomicosis, si hay atrofia muscular, es decir, a la inspección regional del tórax yo tengo que mirar en la pared anterior, lateral y posterior si hay algún cambio trófico en la piel o si hay alguna alteración del contorno natural de la piel que nos vaya a hacer pensar de que este paciente tiene una patología y que de pronto esa sea la causa o la explicación del motivo de consulta. Entonces ahí tenemos que empezar a correlacionar la anamnesis con el examen físico del paciente o también darnos cuenta de antecedentes que los pacientes suelen omitir durante la anamnesis. A veces los pacientes les preguntamos en la anamnesis si tienen antecedentes quirúrgicos, niegan antecedentes y cuando le hacemos examen físico tienen una cicatriz de esternotomía o una cicatriz intercostal que a veces ellos omiten durante el interrogatorio, pero que son importantes datos para una correlación clínico-patológica posterior. Bueno, ¿qué más tenemos que mirar en la inspección del tórax? Circulación venosa colateral, edemas, como el edema en esclavina que se presenta en el síndrome mediastínico. Si hay presencia o no de ginecomastia, la ginecomastia es la presencia del aumento del tamaño de los mamas en los hombres. Las mujeres pues no tienen ginecomastia porque ellas tienen mamas, pero la presencia de aumento del tamaño de las mamas en los hombres se llama ginecomastia. Se puede dar en algunos casos de cáncer de pulmón, pero usualmente es secundaria al consumo de espironolactona. Es el principal efecto secundario de la espironolactona, que es un diurético ahorrador de potasio. Bueno, continuamos. Entonces, durante la inspección del tórax tenemos que mirar cómo es la configuración o la forma de ese tórax. Usualmente los tórax enfisematosos, como lo hemos mencionado la vez pasada, tienen un aumento del diámetro anterior-posterior y una disminución del diámetro de izquierda a derecha o derecha a izquierda, como lo quieran mencionar.
Algunos pacientes tienen cambios en la configuración del tórax por alteraciones hipoescolióticas, es decir, por malformaciones congénitas o adquiridas de la columna vertebral torácica y cervical. Algunos otros pacientes tienen una alteración anatómica del tórax, como es el pectum excavatum o el tórax acanalado, que da una retracción del esternón generando una imagen de excavación en la parte anterior del tórax. Y otro es el pectum carinatum o tórax en quilla, donde por el contrario los arcos costales se van en punta hacia el esternón y me forman como un triángulo en el eje anterior del tórax. Entonces, como es un tórax normal, es un tórax que tiene mucho o un predominio en el diámetro transverso sobre el anterior. El diámetro transverso tiene que ser mucho más ancho, el anterior tiene que ser homogéneo, no puede haber una alteración entre un hemitórax y el otro, y la distancia entre las dos líneas axilares, que serían más o menos por acá, debe estar por debajo de la glándula mamaria. Eso es un tórax en condiciones normales. Bueno, ¿cómo es el diámetro anteroposterior? Es la línea entre la línea axilar anterior y posterior. O sea, seríamos esto. Así medimos el diámetro del tórax. ¿Cómo es un tórax enfitematoso? Donde todos los diámetros, en especial el anteroposterior, está aumentado. O sea que es un tórax redondeado. ¿Esto es por qué? Porque tenemos un pulmón o unos pulmones hiperinsuflados que me van a cambiar la configuración externa de la caja torácica. El tórax hipoescoliótico, que como les dije, es por alteraciones congénitas o adquiridas en la columna, especialmente torácica, nos puede dar una alteración anteroposterior de un lado hacia el otro del tórax y también nos puede dar una inequidad entre un hombro y otro. Siempre usualmente hay un hombro más elevado que el otro. También la osteoporosis puede generar cambios escolióticos. ¿Por qué? Porque una de las principales causas de las principales fracturas de la escoliosis son las fracturas de las vértebras, especialmente torácicas. Estas disminuyen su tamaño y podrían desviar hacia un lado o hacia otro la columna vertebral y por ende van a desviar la configuración del tórax. Bueno, el pectum excavatum, como lo había mencionado ahorita, vemos una retracción del esternón, lo que genera una percepción de excavación. Especialmente se encuentra en el síndrome de Marfan, que es un síndrome, es una alteración del colágeno, donde los pacientes tienen una hiperelasticidad. Bueno, aquí vemos como un pectum excavatum. También podemos en estos pacientes presentar otras alteraciones anatómicas como aracnoractilia, que es un alargamiento de los dedos, o una dilatación de la aorta, de acuerdo a la patología de base que tengan estos pacientes. Bueno, el tórax en quilla es muy frecuente en los pacientes con raquitismo que presentan por falta de vitamina D y es el mismo pectum carinatum, que es donde simplemente vamos a ver una horizontalización hacia la región anterior de los arcos costales, lo cual nos va a generar una imagen similar a un triángulo en la pared anterior del tórax. Aquí se ve como se ve más o menos el tórax en quilla. Entonces lo que vamos a hacer es una horizontalización de los arcos costales en dirección hacia el diámetro anteroposterior. El rosario raquítico también es esa forma que podemos ver en la inspección de los pacientes. Ya no es muy frecuente porque en realidad la desnutrición proteico-calórica severa no es muy común en nuestro medio, pero se llama rosario raquítico porque podemos ver en la superficie de la piel todas las uniones costocondrales de nuestros pacientes, sobre todo en la población pediátrica, en pacientes con enfermedades inmunosupresoras como el VIH en estados terminales, en estado SIDA, también podemos ver el rosario raquítico, pero se puede dar más por insuficiencia para que el paciente pueda tener un metabolismo adecuado de la vitamina D, o sea, en el raquitismo. Bueno, también podemos tener un tórax asimétrico que sea de una evolución más rápida, que sea más aguda. ¿Cómo en qué patologías podemos tener un tórax asimétrico? En derrame pleural. En el derrame pleural hay un aumento del volumen del hemitórax donde está el derrame. En neumotórax, atención, hay un abombamiento o un abombamiento del tórax en el sitio donde está el neumotórax. Y además de que está asimétrico y está bombado, este es un tórax que no es móvil. ¿Por qué? Porque la ventilación está dependiendo del hemitórax que está sano. ¿Qué más puede dar un tórax asimétrico? Una paquipleuritis, una telectasia, pueden dar retracciones del hemitórax. Bueno, sigamos. ¿Qué más tenemos que mirar a la inspección en los pacientes en la semiología del sistema cardiorrespiratorio? El tipo de respiración. ¿Cómo es una respiración en condiciones normales? Pues, usualmente en las mujeres es costal superior, es mucho más torácica. En los hombres es tóraco-abdominal, entonces nosotros hacemos movimientos abdominales cuando respiramos y en los niños son más abdominales. Si ustedes ven un niño polipnéico, ven que no hay tanto movimiento de la expansibilidad del tórax, sino que va a haber un movimiento mucho más visible en el abdomen y la distensión abdominal. Entonces, a medida que nosotros vamos evolucionando, más o menos hasta los 5 años,
cambiamos de una respiración abdominal a una respiración tóraco-abdominal en el caso de los hombres y totalmente torácica en el caso de las mujeres. Bueno, entonces esto les decía, la inversión del ritmo respiratorio. En las mujeres, una fractura costal puede generar muchas más alteraciones del patrón respiratorio, precisamente por lo que hablábamos ahorita, de que estas personas tienen una disminución, o que las mujeres tienen la capacidad de tener una disminución mucho más torácica que abdominal. Esto produce una disociación respiratoria mucho más rápida en las mujeres que en los hombres. No es muy frecuente, pero sí se puede presentar. Bueno, en el hombre, por el contrario, cuando tenemos, por ejemplo, procesos de peritonitis o de ascitis, como en este caso que es una ascitis severa, se disminuye la respiración abdominal, entonces va a haber una inversión del ritmo respiratorio y los hombres van a tener una respiración mucho más torácica. Bueno, ¿cómo voy a explorar la frecuencia respiratoria? La podemos hacer simplemente a la visión, pero idealmente para revisar o para tomar la frecuencia respiratoria en pacientes se debe colocar la mano sobre el tórax del paciente y empiezan a contar las respiraciones en la totalidad de 1 minuto. Recuerden que la frecuencia respiratoria promedio es entre 12 a 18 respiraciones por minuto en un paciente adulto sano. Podemos tomarla simplemente mirando el esfuerzo respiratorio o mirando la mecánica expansiva torácica del paciente, sí, pero idealmente debemos tomarla con la mano, sobre todo en pacientes que están en condiciones críticas donde no podemos ver muy bien a la inspección la expansibilidad torácica, entonces a veces es importante tomarlo con la mano, aunque ahorita ya muchos equipos de monitoreo nos van a marcar la frecuencia respiratoria de los pacientes. Entonces, teniendo en cuenta esta frecuencia respiratoria, tenemos que determinar si el paciente es eupneico, es decir, tiene una frecuencia respiratoria entre 10 y 18. Si el paciente está taquipneico, es decir, tiene un aumento de la frecuencia respiratoria por encima de 18, o si está bradipneico, es decir, tiene una frecuencia respiratoria por debajo de 12. ¿En qué condiciones puede darse taquipnea? El ejercicio, obviamente, la fiebre genera taquipnea, las anemias generan taquipnea cuando son agudas, porque precisamente yo tengo que aumentar el gasto respiratorio que está teniendo el paciente por su déficit de hemoglobina. La ansiedad puede generar taquipnea y casi todas las enfermedades respiratorias restrictivas pueden generar taquipnea. Bronquitis, neumonía, bronquiolitis, bronconeumonía, atelectasias, EPOC. Todo esto nos va a aumentar la frecuencia respiratoria. Pero si la respuesta respiratoria, además de que tiene aumentada su frecuencia, aumenta la profundidad de la respiración, el paciente ya no solo está taquipnéico, sino que está polipnéico. Es decir, el polipnéico es el paciente que respira más rápido y está usando músculos accesorios y está haciendo mayor esfuerzo respiratorio durante su fase. Bueno, ya habíamos mencionado la braipnea. ¿Quiénes son braipnéicos? Los atletas entrenados, sobre todo los atletas de sumersión, los pacientes que están bajo sedantes, especialmente benzodiazepinas, los pacientes que tienen hipertensión endocraneana, es más, esto hace, en la hipertensión endocraneana, esto hace parte de la triada de Cushing, que es bradipnea o alteración de la frecuencia respiratoria, hipertensión y alteración de estado de conciencia. Bueno, hay unos patrones respiratorios anómalos o patológicos que tenemos que también determinar durante la inspección del paciente y la valoración de la frecuencia respiratoria. Dentro de estos, el más frecuente que tenemos nosotros se llama la respiración periódica de Cheyne-Stokes o la ciclopnea. ¿Qué es lo que pasa? Que el paciente empieza a respirar de una manera profunda, creciente, 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 y después el paciente va disminuyendo su frecuencia respiratoria hasta tener periodos de apnea. Entonces, como lo muestra esta gráfica, el paciente empieza a respirar más rápido, más rápido, más rápido, más profundo. Llega a un pico donde ya no respira más rápido, sino más lento, menos profundo, hace periodos de apnea y vuelve a respirar en esto. ¿Esto es por qué? Porque aumenta la sensibilidad del centro respiratorio al dióxido de carbono. O sea que ocurre en pacientes que tienen una hipoxemia severa y estados críticos severos. Aquí volvemos a ver, el paciente empieza a respirar más rápido, más profundo, se vuelve a reducir esta curva hasta que entra en apnea y posteriormente el paciente puede tener más complicaciones respiratorias. ¿Qué pacientes puede presentar Cheyne-Stokes? Pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, lesiones neurológicas graves centrales como infecciones neurológicas como meningitis, pacientes con hemorragias intracerebrales, pacientes con tumores cerebrales, pacientes con infecciones graves tipo sepsis, pacientes con trastornos vasculares severos y trauma en general, especialmente el trauma de tórax puede generar respiración tipo Cheyne-Stokes. Hay otro patrón respiratorio anómalo que es el BIOT, que es donde el paciente alterna apneas con un ritmo respiratorio regular. Entonces el paciente que respira rápido, 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 de un momento a otro frena,
vuelve a respirar rápido y frena. Esto es principalmente presentado en pacientes con meningitis, ya cuando hay un compromiso severo de la presión intracraneal. Hay otro patrón respiratorio, que es el que nosotros llamamos respiración acidótica de Kussmaul, donde el paciente respira de una manera amplia y profunda y ruidosa, y luego para, es decir, hace un periodo de apnea. Entonces el paciente toma aire, se queja, pausa y después inicia una nueva respiración. Este paciente es porque está haciendo una compensación de la acidosis barriendo dióxido de carbono. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta durante la inspección de la valoración del patrón respiratorio de un paciente es si tiene o no signos de dificultad respiratoria. ¿Qué signos de dificultad respiratoria podemos encontrar nosotros? Aleteo nasal inspiratorio, pero esto es más frecuente en los bebés y en los neonatos. Los adultos no hacemos aleteo nasal, pero los niños, como tienen una respiración totalmente nasal y poco oral, su primera manifestación de dificultad respiratoria es el aleteo nasal. Dentro de otros signos de dificultad respiratoria están los tirajes, que son hundimientos o retracciones de los espacios intercostales y de las fosas supraclaviculares porque aumenta la presión intratorácica negativa, es decir, hay un trastorno restrictivo que está limitando la ventilación pulmonar. Bueno, ¿qué otros signos de dificultad respiratoria puede tener un paciente en nuestra inspección? Utilización de músculos accesorios, en especialmente el esternocleidomastoideo. Entonces vemos que el paciente hace una retracción del cuello con elevación de los hombros durante la inspiración. Esto se llama también, y también los pacientes con utilización de músculos accesorios, durante la inspiración del abdomen se deprimen, es decir, hacen que disminuya el espacio abdominal, como que doblan el cuerpo para que el abdomen quede más pequeño. Esto a veces lo hacen los pacientes como un sistema compensatorio de la respiración toracoabdominal. No es efectivo, pero los pacientes lo hacen. Entonces, esta es otra forma de mirar o determinar que un paciente tenga signos de dificultad respiratoria. ¿Qué más tenemos que mirar en la inspección de un paciente con semiología cardiorrespiratoria? Tenemos que mirar si hay presencia o no de tórax inestable. Por definición, de acuerdo al Colegio Americano de Cirujanos, un tórax inestable es cuando tengo más de 2 arcos costales fracturados en 2 segmentos óseos continuos, es decir, más de 2 costillas fracturadas en 2 partes diferentes. ¿Esto qué hace? Que el paciente altere totalmente su dinámica ventilatoria y disminuya el tiempo de inspiración porque le va a generar dolor. Entonces esto va a hacer fenómenos hipóxicos en nuestros pacientes. Bueno, ¿qué otros fenómenos o qué otras alteraciones debemos evidenciar o mirar en la inspección del paciente con un patrón ventilatorio? Que no tenga un patrón ventilatorio obstructivo. Aparece sobre todo en el asma, en la bronquitis crónica o cuando hay una presencia de un cuerpo extraño en la vía aérea superior. Entonces, ¿qué vamos a tener? Un paciente que va a hacer tirajes intensos, bradipnea y prolongar la expiración. Entonces, tenemos que siempre tener en cuenta la relación inspiración-expiración de nuestros pacientes. Si esa relación inspiración-expiración varía, es decir, ya no es 1-2 como la ves en los libros, sino que la expiración se vuelve mucho más prolongada, yo estaría pensando que ese paciente tiene un patrón ventilatorio obstructivo. ¿Cómo diferencio yo si es una asma, si es una bronquitis o si es un cuerpo extraño? Pues me voy a ayudar de la anamnesis del paciente. Si el paciente venía con tos, tiene antecedente de asma y está mostrando signos de dificultad respiratoria con patrón obstructivo, pues yo pienso en un asma. Pero si es un paciente que estaba en un momento en una cena, que estaba comiendo y de un momento a otro se mandó la mano al cuello y sentía dificultad respiratoria, muy probablemente sea un cuerpo extraño. Para eso, entonces, tenemos ayudas diagnósticas. ¿Qué presenta un paciente con obstrucción de la vía aérea superior? Tirajes, dificultad respiratoria y estridor respiratorio. El estridor respiratorio es la expiración ruidosa intensa. Bueno, ya continuamos, terminamos con la inspección y ahora seguimos con la palpación. ¿Qué tenemos que palpar en el tórax de nuestros pacientes? ¿Cómo está la elasticidad del tórax? ¿Cómo está la expansibilidad de ambos hemitórax? Valoróndolos tanto en la cara anterior como en la cara lateral, como en la cara posterior de nuestro paciente y determinamos las vibraciones vocales. Recuerden cuando vimos los síndromes respiratorios que las vibraciones vocales, la pectoriloquia es casi que patognomónico para determinar un tipo de esos síndromes respiratorios. Palpación general, ¿qué tenemos que determinar? Si hay dolor a la palpación, si hay integridad de las estructuras óseas, si no se palpan fracturas, si no se palpan masas, si no se palpa inestabilidad, si no hay dolor, si no hay cambios en la percepción de la piel, si no sentimos con nuestro tacto cualquier alteración durante la palpación superficial y profunda de nuestro tórax. ¿Qué podríamos encontrar en la palpación general? Un síndrome que se llama el síndrome de Tietze, o también llamado costocondritis, que es un proceso inflamatorio
de la unión costo-contral, es decir, donde se une el cartílago con el hueso en las costillas. Esto puede generar un dolor exquisito que se exacerba con la respiración. El síndrome de Tietze hay que tenerlo muy en cuenta porque es uno de los principales diagnósticos diferenciales en síndromes coronarios agudos. Hay pacientes que consultan por dolor intenso en el tórax que se exacerba con la respiración, que no se sabe por qué, pero usualmente van el hemitórax izquierdo, temen a cursar con un evento coronario agudo y realmente lo que tiene es un proceso inflamatorio. Pero el síndrome de Tietze es un diagnóstico de descarte. Si yo tengo un paciente con una sospecha de un evento coronario agudo, siempre tengo que tomar electrocardiograma y troponina si tiene factores de riesgo cardiovascular para descartar un proceso inflamatorio y no pensar de una en que el paciente tiene un TIEPSE y de pronto enviamos para casa un paciente que esté cursando con un síndrome coronario agudo. Bueno, ¿qué más tenemos que tener a palpación? Si hay fracturas, si hay fisuras costales y cómo sabemos si un paciente, cómo sospechamos si tiene una fractura o una fisura costal, haciendo presión sobre los arcos costales y con palpación directa. A veces es muy fácil percibir en pacientes de contextura delgada fracturas costales, pero si los pacientes no tienen una contextura delgada y por el contrario tengan cantidad de tejido graso, a veces solo lo sospecharíamos por el dolor a la palpación, pero no se palpa la fractura como tal. ¿Qué temas tenemos que en la palpación general? La presencia de neuralgias intercostales. Si hay presencia de hiperestesia es que hay mayor sensibilidad a el tacto frente a un paciente que no que tenga una piel sana. ¿Cómo sé que un paciente tiene una neuralgia intercostal? Porque tiene una característica clínica semiológica que se llama alodinia. ¿Qué es la alodinia? Que es un estímulo que no sea doloroso, que se vuelva doloroso. Por ejemplo, en este caso tenemos una imagen de un paciente con un herpes zóster. En teoría, tocar la piel no debería doler, pero si yo empiezo a tocar la piel o que roce la ropa con esta piel, eso generaría dolor. Entonces determinamos que el paciente tiene alodinia. O sea, un estímulo que no sea doloroso se vuelve doloroso. Bueno, también que podríamos encontrar la palpación, enfisema subcutáneo. ¿Qué es el enfisema subcutáneo? Es la presencia de aire depositada sobre el tejido subcutáneo, como su nombre lo dice. Se palpan como burbujas debajo de la piel, como en esas bolsitas de burbujas que a veces vienen protegidos los electrodomésticos y muchos objetos, literalmente así se palpa debajo de la piel, se palpan burbujitas de aire. En esta radiografía vemos a un paciente con neumotórax, con la presencia de un tubo de tórax, y esta imagen que les estoy mostrando acá es la presencia de enfisema subcutáneo. Esta imagen que se ve mucho más radiolúcida, o sea, oscurita debajo de la piel, significa que hay aire. Radiológicamente lo podemos determinar, pero clínicamente es muy fácil de detectar el enfisema subcutáneo. ¿Cuándo se presenta? En pacientes que han tenido neumotórax, sobre todo traumáticos, y con pacientes que han tenido perforaciones esofágicas o pacientes con ventilación mecánica que hacen barotrauma, es decir, que hay ruptura o explosión, por decirlo así, de los alveolos secundario a presiones positivas muy elevadas en la ventilación mecánica. Bueno, ¿qué más tenemos que hacer a palpación? Percibir el frémito o el roce pleural. ¿Qué es el frémito o el roce pleural? Es una vibración producida por las dos láminas pleurales. Normalmente, la pleura parietal no debería tener un contacto íntimo con la pleura visceral, a excepción de condiciones patológicas, por ejemplo, los derrames pleurales en algunos tumores. Entonces coloco la mano abierta sobre el hemitórax de mi paciente y voy a sentir como una vibración cuando se rozan estas dos láminas. ¿Cuándo se puede producir esto? En pleuritis secas y en derrames pleurales, y a veces en derrames pleurales que ya están resueltos se puede seguir persistiendo el frémito vocal, el frémito pulmonar. El frémito bronquítico o los roncus palpables es cuando hay mucha secreción en la vía aérea, entonces yo voy a sentir cómo estas secreciones viajan a través de los grandes bronquios, de los bronquios fuente, y se transmiten unos ruidos a través de la piel. Bueno, ¿qué más tenemos que encontrar en la palpación de nuestros pacientes? Adenopatías. ¿Dónde voy a buscar adenopatías? Regiones supraclaviculares, sobre todo los ganglios centinela que se presentan en pacientes con carcinomas gástricos, pueden dar adenopatías supraclaviculares. Tenemos que hacer exploración del cuello en el examen de tórax también, mirar que no haya adenopatías axilares y en la pared posterior del tórax. Usualmente están asociados o a tuberculosis o a cánceres broncogénicos, neoplasias del mediastino o, como les dije, en adenocarcinoma gástrico. ¿Qué más tenemos que mirar en los pacientes cuando los vamos a palpar? ¿Cómo está la elasticidad del tórax? Son mucho más elásticos los niños y las mujeres que los hombres, pero vamos a explorarlo colocando una mano adelante y otra atrás de el tórax de mi paciente. Vamos a comprimir al final de la expiración, tratando de acercar las dos manos, y esto me va a permitir determinar cómo está la elasticidad cardiotorácica de mi paciente.
¿Cuándo se disminuye esta elasticidad? En enfisema pulmonar, en espondilitis anquilosante, que es una enfermedad degenerativa de la columna vertebral. Cuando hay derrame pleural, disminuye la elasticidad porque ya no voy a tener aire, sino líquido dentro de mi pulmón. Y cuando hay grandes tumores del tórax. Bueno, ya les había dicho cómo se evalúa la expansibilidad del tórax. La debo hacer sobre a nivel supraclavicular y también colocando después una mano adelante y otra atrás en posición lateral del paciente. Así como lo están viendo acá. Bueno, otras condiciones donde esté disminuida la expansibilidad del tórax en enfisema pulmonar, en fibrosis pulmonar difusa, también se presentan alteraciones de la expansibilidad en atelectasia, en derrame pleural y en neumotórax. Bueno, sigamos. ¿En qué otras patologías se altera la expansibilidad del tórax? En la tuberculosis y el cáncer pulmonar. Bueno, las vibraciones vocales. Recuerden que es importante no solo determinar las vibraciones durante la inspiración y expiración del paciente, sino que tenemos que hacerlo hablar, sobre todo mencionando la palabra 33 para determinar cómo está la transmisión del sonido a través de la pleura, de la columna y de toda la caja torácica. Estos son los puntos donde nosotros deberíamos auscultar las vibraciones vocales y donde deberíamos palpar las vibraciones vocales. Son más notorias en el hombre que en la mujer, obviamente, porque los hombres tenemos un tono de voz usualmente mucho más grueso y las mujeres tienen un tono más bajo que se transmite, que no se va a transmitir de una manera notoria sobre todo el tórax. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Exploro comparativamente ambos campos pulmonares con las palmas, haciéndole repetir al paciente la palabra 33 de arriba hacia abajo y pidiéndole al paciente que pronuncie varias veces esta palabra. Comparo cómo está la vibración vocal con respecto al hemitórax izquierdo, con el hemitórax derecho, con el hemitórax superior, con el hemitórax inferior, y determino si hay una asimetría o si hay alguna alteración en la transmisión vocal en estos pacientes. Explorar en todas las regiones del tórax, utilizando el borde cubital de la mano. La vibración vocal no se explora con la palma de la mano, sino con el borde cubital de la mano, en los puntos que ya hemos mencionado acá. Bueno, alteraciones de las vibraciones vocales. ¿En dónde se me va a alterar? En condensación de enfalangia pulmonar, que ya hemos visto en síndromes de condensación, cuando hay alteración de la permeabilidad bronquial hacia los focos de condensación, cuando estoy muy cerca de un foco neumónico en la pared torácica, o sea que especialmente se me alteran las vibraciones vocales cuando hay neumonías o síndromes de condensación o cuando tengo cavernas. Cuando hay neumonía, la vibración vocal va a presentar pectoriloquia, es decir, va a estar aumentada. Y en cavernas va a estar disminuida porque el sonido se va a desplazar sobre un tubo o sobre una cavidad. Bueno, las vibraciones vocales están disminuidas en la atelectasia, obviamente, y en los derrames pleurales, obviamente, y en los enfisemas. ¿Por qué? Porque no hay una adecuada transmisión del aire. En el neumotórax, la vibración vocal está disminuida porque hay una columna de aire que está ocupándome el espacio donde debe estar el pulmón. En esta placa vemos que el pulmón es esta parte pequeña y que todo esto es un aire que se ha escapado a través de un neumotórax. Entonces las vibraciones vocales solo van a estar aumentadas en los síndromes de consolidación, en las neumonías. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Todos perfectamente dormidos? No, que por mi parte no hay preguntas. Listo, digamos. Bueno, ¿cuándo están abolidas totalmente las vibraciones vocales? En cualquiera de las condiciones anteriormente dichas, es decir, en tumores, atelectasias, enfisema, hernias pleurales, pero mucho más complejas. Bueno, sigamos. Percusión del tórax. La percusión, les recomiendo, es muy difícil enseñarles de manera virtual, pero busquen tutoriales de YouTube y percutan a los novios, a las novias, a los abuelos, a las abuelas, a los papás, a las mamás. Percutir no es fácil y requiere muchísima práctica. Mucha es mucha. Tenemos que tener en cuenta cuando vamos a percutir el tórax de los pacientes de no percutir sobre el arco costal, sino en los espacios intercostales. Si percutimos sobre el arco costal, pues vamos a emitir
la onda de percusión sobre una superficie ósea que va a limitar el diagnóstico que nosotros tenemos. Es muy útil cuando se sabe hacer, pero a todos nos tienen que doler las manos para aprender a percutir, y no es fácil. ¿Qué es lo que vamos a tener en la percusión? Vamos a obtener una sonoridad del claro pulmonar o vamos a tener matidez. ¿Cómo es el claro pulmonar? Percutimos sobre un pulmón aireado, es decir, en inspiración, y se supone que debo escuchar como una especie de sonido de tambor. Es muy difícil, como les digo, enseñarlo de manera virtual, pues la idea era tener prácticas clínicas para poder, aunque sea, empezar a percutir a estos pacientes, pero bueno, en el transcurso de la carrera tenemos que empezar a obtener todas estas características para empezar a percutir bien a los pacientes y tener más contacto físico con ellos hasta que esta pandemia nos permita tener contacto con los pacientes para desencadenar y desarrollar todas las destrezas que tenemos que tener los médicos. Entonces vamos a obtener, por ahora, como va a ser la teoría de la percusión, les recomiendo en serio videos de YouTube, hay muchos donde aprendamos a percutir. Bueno, entonces, ¿qué sonidos vamos a obtener? ¿Sonoridad o claro pulmonar o matidez? El claro pulmonar es la transmisión del aire, del sonido a través del aire. Y la matidez es que haya una ausencia o una disminución de la transmisión del sonido porque no hay aire. Entonces, ¿cuándo ocurre esto? Cuando tengo una neumonía, cuando tengo atelectasia o cuando estoy percutiendo sobre el corazón, porque obviamente ahí no hay aire, sino que tenemos todo el miocardio, el pericardio y todas las estructuras cardíacas que deben existir ahí. Entonces, no todo en el tórax tiene claro pulmonar, también puede tener matidez. O si yo estoy percutiendo sobre la escápula, voy a tener matidez. Si yo estoy percutiendo sobre el esternón, voy a tener matidez. ¿Dónde debo tener claro pulmonar? En donde yo espero que haya aire y que haya presencia de parénquima pulmonar sano. Bueno, cuando percuta un área de líquido, pues yo voy a tener matidez. Entonces, si yo empiezo a percutir en las bases pulmonares y empiezo a tener matidez, como ocurre aquí en este caso, que tiene un paciente que tiene un derrame pleural, entonces voy a tener matidez. ¿Cómo puedo comparar la matidez de aquí con la de acá? Si yo percuto el hígado, voy a hacer mate porque es un órgano rígido, es un órgano duro. Entonces, si yo encuentro la misma matidez aquí en el hígado que en la base pulmonar, evidentemente el pulmón está lleno de aire. ¿De qué? Líquido, pus, cualquier otra circunstancia. Bueno, ¿qué es el timpanismo? El timpanismo son uno de los sonidos más importantes que yo escucho, que yo puedo percibir durante la percusión. Es cuando percuto órganos que solo tienen aire, como el estómago y el intestino. El timpanismo pleno se escucha cuando yo tengo órganos totalmente huecos. Recuerden que el pulmón no solo tiene aire, tiene bronquios, tiene bronquiolos, tiene alveolos. Pero aquí en esta zona, que es el espacio de Traub, yo puedo encontrar la cámara gástrica, que es donde yo escucho timpanismo, es decir, aire puro. ¿Qué pasa si yo escucho timpanismo en alguna parte de mi semitórax? ¿Qué sospecharía? Un neumotórax. Es decir, el aire ha desplazado totalmente las estructuras pulmonares y no voy a tener sino aire en ese compartimento que estoy percutiendo. Bueno, aquí les muestro cómo es la zona percutaria del espacio semilunar de Traub, que es donde se encuentra la cámara gástrica, que es el único sitio del tórax donde en condiciones normales yo voy a encontrar timpanismo. ¿Dónde queda? Por encima del quinto espacio intercostal en la parte de arriba y hacia el lado izquierdo. Hacia abajo, con el reborde costal izquierdo, hacia el lado interno con la línea medio clavicular, que la tenemos acá, y hacia el lado externo con la línea axilar anterior. Entonces, esta es la delimitación anatómica del espacio semilunar de Traub, que es donde anatómicamente encuentro la cámara gástrica cuando voy a hacer la perfusión de mi sistema cardiorrespiratorio. Bueno, ¿qué es la submatidez? Es una variación de sonido como mate con una mayor sonoridad. ¿Cuándo encuentro? Cuando percuto el pulmón sobre un órgano sólido como el hígado. O sea que en condiciones normales, el hígado puede aumentar de tamaño, es decir, el paciente tener hepatomegalia, y este me puede ascender el diafragma y yo encontrar una submatidez en la percusión del tórax. ¿Qué es la hipersonoridad? Es cuando el claro pulmonar es mucho más fuerte, el pulmón está como aireado. Entonces, ¿en qué lo presento? En los pacientes que tienen neumotórax o que tienen crisis asmática. ¿Por qué? Porque los alvéolos están reteniendo más oxígeno del que su capacidad ventilatoria pueda tener. Bueno, ¿cómo es el orden de percusión? En realidad, muchos libros mencionan diferentes órdenes. Yo nunca he recomendado un orden en especial. Lo más importante, perdón, es que se percuta todo el tórax. Pero sí es importante hacerlo de arriba hacia abajo, primero en la región anterior y después en la región posterior, y
de izquierda a derecha. Es mucho más fácil y más ordenado. Pero en realidad lo importante es que percutan todas las zonas de nuestro tórax y que encuentren el área semilunar de trauma. Encuentren la matidez subhepática y la submatidez hepática que se puede presentar en el tórax. Que encuentren la matidez cardíaca, lo que les mencionaba ahorita. Y que recuerden que entonces en el hemitórax izquierdo, en la parte pulmonar, puede encontrar claro pulmonar y que el claro pulmonar en el hemitórax derecho sí debe localizarse en todos los campos de percusión. Bueno, esto pasémoslo con mucho más rápido. Aquí vemos técnicas de percusión, que después hay que mirar cómo hacemos talleres para percusión. Como les dije, el orden no importa. Ya nos vamos a auscultación. ¿Con qué voy a realizar la auscultación? Con un fonendoscopio, es decir, con una membrana, mientras el paciente respira en forma lenta y profunda con la boca abierta. Siempre es recomendable hacer la auscultación respiratoria del paciente con la boca abierta. Si lo hace con la boca cerrada, podría darnos muchos sesgos. Si el paciente tiene, por ejemplo, una hipertrofia de cornetes, podría sibilar su nariz, transmitirnos ese sonido y alterarnos la auscultación pulmonar. Entonces, en lo posible, siempre el paciente con la boca abierta. ¿Cómo es la técnica? Idealmente con el paciente sentado con el tórax desnudo. Si no es posible con el paciente sentado, lo hago en la posición que esté el paciente, pero siempre debo hacer la manera para auscultar el tórax anterior y el tórax posterior. Posición ideal para auscultación. Brazos colgando y relajados con las manos en las rodillas. El paciente sentado. Primero ausculto la cara anterior, posterior y siempre la cara lateral del paciente. ¿Dónde empiezo? Por los vértices hasta las bases de ambos campos pulmonares en forma simétrica. Esta es una auscultación o una técnica del tórax posterior, entonces siempre empiezo en los vértices y me voy dirigiendo vértice, vértice, siempre en dirección de arriba hacia abajo y en ambos lados a la misma vez. Es mucho más fácil escuchar los dos lados a la vez, porque si yo escucho primero un hemitórax y después el otro, créanme que les va a tocar regresar si encuentran alguna alteración en la auscultación. Entonces este sería como el plano ideal o el mapa a seguir en la auscultación pulmonar de un paciente en condiciones normales que se pueda sentar o que podamos revisarlo acostado. Bueno, ¿qué tenemos que encontrar? Alteraciones anormales en la auscultación. Tenemos que coger nuestros fonendoscopios y auscultar todo el tiempo todos los campos pulmonares anteriores y posteriores en personas que consideremos que están en condiciones normales. ¿Por qué? Porque si encontramos algún sonido alterado, entonces tenemos que sospechar qué tipo de sonido alterado es este. ¿Qué podemos encontrar en la auscultación pulmonar? Soplos lengotraqueales. El murmullo vesicular es lo que normalmente escuchamos en un pulmón sano y se debe escuchar la inspiración y la distensión de los alvéolos. ¿Cómo aprendo a escuchar un murmullo vesicular sano? Escuchándolo miles de veces en personas que consideremos sanas. Hagan el ejercicio con ustedes mismos, con sus familiares, con todos los que lo rodeen. Bueno, el soplo laringotraqueal es un ruido normal, recuerden. Es cuando pasa el aire a través de la vía aérea durante la respiración. Y la otra es la respiración broncovesicular, que es la superposición laringotraqueal del murmullo vesicular en algunas zonas, especialmente en la región posterior cuando esculto la tráquea. Estos tres sonidos son los que tengo que cansarme de escuchar durante mi práctica médica. El soplo laringotraqueal, el murmullo vesicular y la respiración broncovesicular. Tengan en cuenta esta diapositiva porque es lo que normalmente debo escuchar. Cómo pasa el aire a través de la laringe y la tráquea, cómo pasa el aire a través de los pulmones y los alvéolos y cómo pasa el aire cuando atraviesa o cuando se sobrepone en el murmullo vesicular sobre el laringotraqueal, que se escucha es principalmente en los espacios interescapulares en la región posterior del tórax. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Después, cuando ya me cansé de escuchar estos tres sonidos auscultatorios, empiezo a buscar hallazgos anormales. Alteración del murmullo vesicular, el paciente está hiperventilando, el paciente tiene una alteración del patrón respiratorio, como lo vimos en la respiración de Kussmaul, el paciente tiene una disminución de la entrada de aire, por ejemplo, enfisema pulmonar, y tenemos que empezar a aumentar si estas alteraciones del murmullo vesicular son por aumento o por disminución del aire. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Con el fonendoscopio en la fase inspiratoria y en la fase expiratoria de la respiración. Algunos otros sonidos pueden reemplazar el murmullo vesicular y convertirse en soplos. Ya los vimos en los síndromes en la primera clase. Soplos tubáricos, soplos pleurales, soplos anfóricos y soplos cavernosos, que son diferentes soplos que podemos encontrar en diversas patologías respiratorias de nuestros pacientes. Podemos encontrar ruidos agregados. Los más importantes o los más frecuentes son
el estridor, las sibilancias y los estertores. ¿Qué son los estertores? Es la auscultación de la presencia de secreciones en los bronquios y en los alveolos. Pueden ser de burbujas, entonces es como si yo cogiera una gaseosa y empezara a soplarle adentro en su pitillo. Así se escuchan los estertores. De burbujas. Los crepitantes se escuchan como si yo estuviera pisando hojas secas en un bosque. Los estertores de burbujas se escuchan especialmente cuando hay presencia de líquido en los bronquios y en los bronquiolos. ¿Cuándo puedo tener paciente con estertores de burbujas o crepitantes? En neumonía, en edema pulmonar, en fibrosis intersticial. ¿Qué otros ruidos respiratorios anormales puedo tener? Las sibilancias. ¿Qué son las sibilancias? Como el nombre lo dice, es el silbido que se puede presentar por el paso del aire. Esto es especialmente cuando hay fenómenos bronconstructivos o inflamatorios de la vía aérea que generan un silbido porque hay un paso de aire comprimido a través de un conducto respiratorio. Y los roncus, ¿qué son los roncus? Son ruidos secos ocasionados por broncoespasmos. Son como las secreciones que viajan a través de todo el árbol bronquial. El estridor laringio es un sonido que está ocasionado por obstrucción de la vía aérea superior. Se ocurre especialmente o se escucha especialmente en inspiración y es casi que patognomónico o exclusivo de los niños o de los pacientes que presentan laringotracteitis agudas o el CRUP. Entonces se escucha un sonido fuerte como de tos perruna o perruno cuando los pacientes van a hacer inspiración. Incluso se le llama tos perruna o tos coqueluchoide a los pacientes que tienen estridor laringio. ¿Qué otros sonidos alterados podemos encontrar en la auscultación? Frotes pleurales, que es cuando les mencioné ahorita, cuando hay el roce de la pleura parietal con la pleura visceral durante la respiración. Se escucha literalmente como si cogiéramos dos hojas de papel y las frotáramos. Está la broncofonía, que ya lo habíamos mencionado antes, que es el aumento de la resonancia de la voz, que es el síndrome de pectoriloquia, donde la voz se escucha más clara, o que se escucha a través de un tubo, como es en las cavidades por tuberculosis. Está la egofonía, que es donde la voz se escucha temblorosa, a pesar de que el paciente tiene un tono de voz no tembloroso, que esto ocurre especialmente en el derrame pleural. Y está la tos anfórica, la auscultación anfórica, que es el timbre metálico, se escucha el neumotórax. Es como si el paciente estuviera hablando a través de un tubo. Bueno, ¿qué más podemos escuchar en la auscultación de la voz? Disminución, es decir, hay algo que está obstruyendo ese paso de la voz a través de toda la cavidad torácica, o simplemente una abolición de la tos. Cuando un paciente tiene, de la voz, cuando un paciente tiene abolida la voz en la auscultación, es porque muy probablemente tenga un neumotórax o tenga un derrame pleural. Bueno, ahora seguimos con la auscultación cardíaca. Los focos de auscultación cardíaca son muy importantes. Entonces, tenemos que encontrar el foco aórtico, el foco pulmonar, el foco tricuspidio y el foco mitral, que son los principales focos de auscultación. El foco aórtico está localizado en el segundo espacio intercostal sobre la línea paraesternal derecha. Por eso es importante la delimitación topográfica que vimos al inicio. Hay un foco aórtico accesorio que está en el tercer espacio intercostal con línea paraesternal izquierda, que ocurre sobre todo o que lo debemos auscultar en los pacientes que tienen cardiomegalia. El segundo foco de auscultación cardíaca es el foco pulmonar, que está en el segundo espacio intercostal izquierdo con línea paraesternal izquierda. El foco mitral, que está en el quinto espacio intercostal sobre la línea medioclavicular. Y el foco tricuspidio, que está en el quinto espacio intercostal sobre la línea paraesternal izquierda. Bueno, los ruidos cardíacos también requieren muchísimo entrenamiento. ¿Qué son los ruidos cardíacos? Son ondas sonoras que se producen en el corazón y en los grandes vasos. El primer sonido cardíaco usualmente se presenta cuando se cierran las válvulas auriculoventriculares. Y el segundo ruido cardíaco se ocurre cuando se cierran las válvulas semilunares. Lo que nosotros no escuchamos no es la sístole ni la diástole, lo que escuchamos son los cierres valvulares. Y por eso es que nosotros buscamos en la auscultación cardíaca la presencia o no de soplos, que son no más que la manifestación auditiva de las disfunciones, ya sea por estenosis o por insuficiencia, de estas válvulas cardíacas. Entonces, en condiciones fisiológicas, el primer ruido cardíaco se puede acortar en la diástole por el ejercicio o por fiebre. Hay unas alteraciones extracardíacas que pueden alterarme la intensidad del primer ruido cardíaco, como la tirotoxicosis, fístulas arteriovenosas. Y hay algunas alteraciones cardíacas que me pueden alterar el primer ruido. Estenosis mitral, síndrome de PQ corto, o sea, alteraciones del nodo sinoauricular, retraso del cierre valvular mitral por
una valvulopatía especialmente estenótica, o los mixomas, que son infiltraciones de la aurícula secundario, sobre todo a procesos de colagenosis. Bueno, ¿qué otra cosa me puede disminuir la intensidad del primer ruido cardíaco? De origen cardíaco, disminución de la conducción auriculoventricular cuando tengo pacientes con bloqueos. Cierre anormal de la válvula mitral. Insuficiencia mitral usualmente es lo primero que me va a alterar el primer ruido cardíaco. Recuerde que es el clic del cierre de las auriculoventriculares. Insuficiencia valvular, alteraciones del gasto cardíaco. Los pacientes con infartos agudos del miocardio extensos van a tener una disminución de la intensidad del primer ruido. Y hay otras alteraciones extracardíacas, como el derrame pericárdico, el derrame pleural, el enfisema pulmonar y la obesidad, que me pueden alterar el primer ruido cardíaco. Bueno, desdoblamiento del primer ruido. ¿Qué es un primer ruido desdoblado? Es cuando yo lo escucho con una baja intensidad, pero que se acentúa en la segunda parte de su auscultación. ¿Qué me puede acentuar esto? Un bloqueo completo de rama derecha, usualmente de origen coronario, y hay algunos ruidos cardíacos que se desaparecen en la inspiración cuando los pacientes tienen esteosis mitral. Rara vez en mixoma, rara vez en bloqueos completos de rama izquierda. Bueno, el segundo ruido cardíaco tiene un componente mucho más aórtico y también tiene un componente pulmonar. En condiciones fisiológicas, el segundo ruido cardíaco es más fuerte y empezó a jóvenes y atletas. Y en condiciones patológicas es más fuerte en pacientes hipertensos con insuficiencia aórtica o con aneurismas de aorta. Los pacientes con hipertensión pulmonar, ya sea primaria o secundaria, tienen un aumento muy notable de la intensidad del segundo ruido cardíaco por su componente del compromiso de las glándulas semilunares. ¿Qué me puede disminuir la intensidad del segundo ruido cardíaco? La obesidad. Es más, la obesidad disminuye todos los ruidos cardíacos porque a veces hay limitaciones de la conducción del sonido por el tejido graso. El EPOC, perdón, que se me fue la B, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, me puede disminuir la intensidad del segundo ruido cardíaco. La estenosis pulmonar y la estenosis aórtica me pueden disminuir el segundo ruido cardíaco. Bueno, ¿qué me puede desdoblar el segundo ruido cardíaco? La inspiración profunda, los bloqueos completos de rama, una comunicación interauricular, la estenosis pulmonar, que me lo puede asentar en la expiración, la hipertensión pulmonar, que me altera siempre el segundo ruido cardíaco, un bloqueo completo de rama y la estenosis aórtica. El tercer ruido. En condiciones normales, el tercer ruido no se debe escuchar. Solo se escucha en las mujeres embarazadas y en las personas cuando hacen ejercicio y están con taquicardia post ejercicio. ¿Qué es lo que pasa? Hay una distensión súbita de los ventrículos y estos chocan con la corriente sanguínea de su pared durante la fase de llenado ventricular. Como las mujeres embarazadas aumentan tanto su gasto cardíaco, se produce este fenómeno y en el ejercicio también se produce simplemente por el aumento de la frecuencia cardíaca. Pero en condiciones ya patológicas, ¿cuándo puedo tener un tercer ruido cardíaco? En pacientes con fiebre, en pacientes con anemias severas, en pacientes con hipertiroidismo que están cursando con crisis tiroideas, o en pacientes que tienen alteraciones o malformaciones congénitas como la comunicación interventricular, en pacientes con conductus arterioso persistente, que también es una anomalía congénita que está asociada al uso de AINES en el tercer trimestre del embarazo, los mixomas, la insuficiencia cardíaca cuando ya el paciente tiene una miocardiopatía dilatada severa, la insuficiencia mitral cuando el paciente tiene compromiso severo en la aurícula y el ventrículo, y en pericarditis con derrame pleural usualmente se podrían escuchar 13 ruidos cardíacos. Y el cuarto ruido, también rarísimo, pero se podría escuchar, como lo mencioné ahorita, en el ejercicio, en el embarazo y en personas jóvenes que tienen una actividad física muy intensa, es decir, deportistas de alto rendimiento. ¿Por qué se produce un cuarto ruido? Vibración de las paredes ventriculares por desaceleración súbita de la sangre del llenado ventricular activo. ¿En qué condiciones anormales o patológicas se presenta el cuarto ruido cardíaco? Lo mismo que ahorita, fiebre, anemia, hipertiroidismo. Pero en cardíacas, pacientes con hipertrofia ventricular izquierda severas, sobre todo por estenosis de la válvula aórtica y enfermedad valvular aórtica, como se les acaba de mencionar. Los soplos. ¿Qué son un soplo cardíaco? Son una serie prolongada de vibraciones sonoras de intensidad variable, frecuencia, timbre, configuración y duración que se auscultan durante los silencios del ciclo cardíaco. Es decir, yo solo debería escuchar el primero y el segundo ruido en condiciones normales. Cualquier ruido que yo escuche entre el primero y el segundo ruido cardíaco es un soplo hasta que se demuestre lo contrario. Los soplos cardíacos pueden ser sistólicos o diastólicos. Y de acuerdo a la fase de la sístole o de la diástole, donde yo escuche el soplo, pueden llamarse o proto, o meso, o tele, o olo.
Por ahora no vamos a enredarnos mucho con esto, sino para que ustedes vayan teniendo en cuenta que hay soplos cardíacos sistólicos y diastólicos, que algunos se presentan al comienzo y otros al final de los ruidos cardíacos, y que esto me sirve después para orientación clínica en qué tipo de soplo estoy teniendo y cuál es la etiología. Usualmente los diastólicos se presentan por insuficiencias valvulares y los sistólicos por estenosis valvular. Pero por ahora vamos simplemente a saber que los ruidos son prolongaciones de duraciones sonoras de intensidad variable que se presentan durante los silencios del ciclo cardíaco. ¿Listo, muchachos? Esto es hasta hoy como un gran resumen de examen físico. Preguntas, dudas, aclaraciones. ¿Todos dormidos? No, doctor, por mi parte no tengo dudas. ¿Listo, muchachos? Por favor, mañana, ¿cuándo es que es la próxima clase? Supuestamente es el jueves. Ahorita en la tarde que tengo libre un ratico, porque tengo turno a las 7 de la noche, porque nos tienen doblados por incapacidad de compañeros con COVID, voy a ponerme a organizar los talleres de semiología que, de nuevo reitero mis disculpas, que no tenía en cuenta que íbamos a hacer virtual. Entonces hoy me voy a dedicar a hacer los talleres de semiología y el jueves en la tarde les envío a los que tenían rotación el jueves y a los que tenían rotación conmigo ayer a ver cómo va a ser la dinámica de eso. Entonces yo me comunico con ustedes vía WhatsApp. ¿Listo? Doctor, una pregunta. Dímelo. Los que somos con usted en el núcleo, ¿cuándo ¿Cuándo? podría? ¿Mañana pueden? Sí, pues más o menos nos diría qué hora puede usted, doctor, y ahí miramos con el horario. Yo mañana estoy, bueno, en la mañana estoy posturno, o sea que soy un ente, pero en la tarde pues tengo libre toda la tarde, ustedes me dicen y yo programo. Listo, doctor. Entonces, si quiere, O usted ya- revisen entre ustedes y me avisan más tarde a qué hora nos conectamos por Meet, ¿vale? bueno, listo, doctor. ¿Listo? Que tengan muy buen día, muchachos. Doctor, Señor, Doctor, una preguntita. dime. Sería, o sea, en este momento pues terminamos de ver como la parte de respiratorio, pero pues parte de esa parte pues ya lo habíamos visto con el doctor Betancourt. Entonces Sí. mi pregunta es, ¿la semiología como tal de cardio para qué día quedaría o si nos toca pues en este caso con usted o cómo hacemos? Conmigo están pendientes de arritmias y hay otras clases pendientes, ¿cierto? sí, doctor, es que la pregunta es, porque digamos la primera parte de ruidos, de respiratorios, de las dimensiones torácicas y todo eso, eso ya Sí, lo eso ya lo vimos, vi con Doiber, ya sí. lo vimos en respiratorio, y pues, y lo último, pues que sí era de cardíaco, eso sí, pero entonces la pregunta es, ¿qué entraría, digamos, porque el martes tenemos parcial de cardíaco? Sí. No, por ahora de cardio, yo solo les hago las preguntas, pues me limito a las presentaciones mías, no se preocupen. O sea que pues, de esta clase que vimos aquí entraría todo. Sí, todo. Ok, doctor. Listo. Mándenme por WhatsApp alguno de ustedes un correo, les envío ya la presentación.